Sí, yo empecé mi vida académica estudiando ingeniería civil y en la escuela de ingeniería civil tarde en mi vida descubrí la cinematografía a través del cineclubismo y a través de la pasión de amigos cercanos en la ciudad en donde vivía, en Bucaramanga, en Colombia. Y me empecé a interesar, ¿sí? Y pasó algo y es que de la región a la que estoy en Colombia no había muchas expresiones cinematográficas. 20, 30 años atrás la producción se concentró en Colombia, en Bogotá, Cali y Medellín, ¿no? Y estas otras ciudades periféricas, digamos, que empezaron a anhelar tener también un discurso y una memoria a partir del audiovisual, ¿no? Y este grupo de personas de las cuales, con las que me encontré, empezamos a soñar ello y en un punto sentí que quería como probar, ¿no? Tal vez de manera inmadura, ¿no? Al no saber realmente qué era la cinematografía y me fui a Bogotá a estudiar cine, ¿no? Fue como una apuesta por una sensación de memoria y discusión de un entorno que no ocurría en donde vivía. Sí, profesionalmente empecé mi carrera siendo asistente de dirección en un proyecto grande en ese momento en Colombia que se llama Los Viajes del Viento, producido por Cristina Gallego y Diana Bustamante, ¿no? En ese momento fue en el 2008 en Colombia con la nueva ley de cine, era un proyecto que dejaba como una base en términos de producción, de dirección y en todos los oficios con un estándar muy alto y el trabajo que habían hecho las productoras detrás vinculaba el proyecto y la película como esta red de distribución a nivel mundial, ¿cierto? Era una película que tuvo una visibilidad muy grande y entendió a través de sus productoras cómo era la industria cinematográfica en el momento. Entonces fue como, a los que estuvimos allí, fue como una especie de epifanía, tal vez, no sé si la palabra es muy grande, pero fue como ver un camino de unas personas que estaban entendiendo cómo era una dinámica cinematográfica y nos invitó a todos a seguir esa dinámica, ¿no? Cuando estudias cine, pues hay varios caminos, ¿no? Y no necesariamente en el cine, pero los que estuvimos casualmente en ese proyecto siendo estudiantes, empezamos a creer que lo que teníamos que apostar era el cine y curiosamente muchos de los que estuvimos allí no éramos de las capitales, ¿no? Y fue como un impulso creativo para ir a nuestros lugares de origen y empezar a hacer cosas. Entonces lo primero que yo empecé a hacer fue cortometrajes, en mi pueblo concretamente y en los pueblos aledaños a mi región. Y a la par que hacía cortometrajes, tuve la oportunidad de ser asistente de dirección. Y fui asistente de dirección de varios directoras y directoras, entre ellos, pues, iniciando con Ciro Guerra, luego con Juan Andrés Arango, Andy Weiss, Jaime Osorio, y unos que ya tenían un camino recorrido y estaban como apostándole a sus óperas primas o segundas películas, y tenían esta búsqueda autoral, ¿no? Que nos emocionaba a todos, ¿no? Después de hacer varios cortometrajes, también sentí yo que sentía, ¿no? Digamos que uno va creciendo en términos de oficio, de estructura mental, pero también en términos de querer hacer cosas más grandes o contar historias un poco más complejas. Y luego hice mi primer largometraje que se llamó Pariente, que fue también hecho en la región en donde provengo y tuvo como un recorrido internacional pues como interesante que me permitió también conocer la dinámica eh, de industria audiovisual mundial que en ese momento se heredaba y se aplicaba de una manera muy juiciosa en Colombia, ¿no? Después de eso, los cortometrajes que hicimos los volvimos a un largometraje y empezó, digamos, todo este boom y toda esta tensión derivada de las plataformas y de una nueva ley de cine que hubo en Colombia con los seriados, ¿no? La narrativa episódica, que era también como un nuevo reto, ¿no? Porque un poco la escuela académica cinematográfica es una escuela muy clásica, ¿no? Muy cerrada, muy segura en términos creativos, ¿no? Cuando tú eres guionista y director y estás desarrollando un proyecto, desde el guión hay que aplicar ciertas normas clásicas para ir a la segura. Tienes muy poco tiempo con la atención de tu espectador o el público para que la historia sea empática, ¿no? Y pues toda esta dinámica de relato episódico, digamos, de alguna manera liberó la narrativa o libera la narrativa, pues al menos para nosotros que empezamos a aprender, ¿cierto? Hay cinematografías y televisiones mucho más antiguas, como la estadounidense, que es como un referente grande, por supuesto, pero la narrativa episódica permite ciertos riesgos, ciertas búsquedas, a pesar de que hay una estructura clara, digamos
que se pueden apostar a tempos, a formas, a inicios diferentes, a cierres, a nudos mucho más complejos para contar un relato mucho más grande, que le apuesta por supuesto también a tener la atención del espectador. Entonces pues empecé a escribir también series, hice una serie pequeña que se llamó Protegidos, luego hicimos una serie, un western histórico que se llamó Adiós al Amigo, luego una serie que se llama Libertador, y ahorita estamos terminando una serie que se llama Encuentros Cercanos, que es como de aliens, ¿no? Sí, digamos que los procesos creativos desde el guión, a pesar que son similares, son diferentes en la cinematografía y en proyectos de serie, ¿cierto? La dinámica que se ha aprendido, que hemos aprendido en esta última década o en estas dos últimas décadas, un guionista está muy de la mano del showrunner o el productor o la productora que está con el proyecto, ¿no? Porque se busca financiar el proceso de escritura, que es un proceso complejo y juicioso que implicará luego un proyecto en términos económicos mucho más grande, ¿no? Cinematográficamente uno puede andar con un guión mucho más tiempo, ¿no? Un espacio como proceso solitario casi, en donde vas pensando en tu idea, la vas maquinando, generalmente pues las ideas tienen orígenes diversos, por supuesto, pero esta nueva generación de realizadores y realizadores de la cual provengo, empezaron como a esculcar los problemas sociales, culturales, familiares que había en sus entornos a lo largo y ancho del país, que generó como una gran diversidad narrativa que llegó a las salas eventualmente en Colombia. Entonces este proceso cinematográfico es un proceso solitario en donde vas maquinando una idea, vas con sinopsis, luego haces un argumento, cuando te atreves haces un guión, lo empiezas a mover por fondos, por festivales, por talleres, con otros amigos, colegas, ¿no? Luego te encuentras con una productora, si no es tu propia productora, y empiezas a ver cómo financiar ese proyecto que se enfrenta también como a la opinión y al criterio de otros guionistas, ¿no? El proceso episódico, como implica, depende de la envergadura del proyecto, implica ir un poco más, no sé si la palabra es seguro, pero claro, empieza a ser un proyecto mucho más grande en términos de escritura. Si comparamos un guión de largometraje con un guión de una serie, casi las series son 3, 4 guiones escritos en casi el mismo tiempo o menos, depende de los afanes económicos que haya, pero son procesos, digamos, que finalmente acuden a una teoría narrativa, ¿cierto? Como una práctica estructural que tiene que cumplirse, y son goces diferentes, ¿no? Los proyectos cinematográficos generalmente son más personales, al menos en el espectro independiente en Colombia. Hay otros, por supuesto, que responden a necesidades comerciales, pero es un encuentro mucho más íntimo, ¿cierto? En donde se le apuesta de alguna manera también a una voz autoral, no porque en el espacio seriado no la haya, sino que hay otras dinámicas que suponen que hay que buscar un contenido o una forma de escritura que esté en pro de la serie y de lo que se busca, según a dónde vaya, si va para una plataforma, si va para un espacio público, etcétera. Sí, cuando el germen de la historia de mi largometraje fue muy particular, pues fue muy personal, ¿no? Digamos que había terminado con una novia y estaba entusado, ¿no? Como un poco achantado, y empecé a escribir una historia de amor, pero a los 6 meses se me pasó la tusa y lo que leía me parecía como absurdo. Entonces, digamos que esa base, que era un triángulo amoroso, empecé como a llevarlo como a lo que me había motivado al principio en mi carrera, ¿no? Era como hablar de una región, ¿no? Entonces, llevé el relato como un contexto sociopolítico un poco más complejo, ¿no? En donde ese triángulo amoroso tocaba un proceso de desmovilización paramilitar que había en la región, ¿no? Y en esa búsqueda también, eh, que es como personal, y empiezas a preguntarte qué es la cinematografía nacional, ¿cierto? ¿Qué nos hace nacionales? ¿Qué nos diferencia de otras cinematografías? Empezamos a hablar de géneros, ¿no? Que es como una escuela estadounidense muy fuerte, ¿no? Y los géneros cinematográficos han salido de pruebas y errores de esas cinematografías, ¿no? Y yo me crié viendo películas de vaqueros, ¿no? Y la región de la cual pertenezco tiene una actitud muy macha, muy cabría, que se parecía a esas cinematografías,
y desde el equipo de producción y creación empezamos a pensar qué es el western en Colombia, ¿no? Qué son los elementos de esta estructura de género que podemos usar, heredar e implementar en la película, ¿no? Es como una búsqueda que luego se trasladó como a la otra serie que hicimos que se llama Adiós al Amigos, que era un western histórico. Y yo creo que de manera similar hay otras búsquedas en Colombia de otros autores y autoras que han heredado como estructuras de otros, no de otros países, sino de esta cinematografía clásica que hemos aprendido para hacerla colombiana, no necesariamente con un ánimo regionalista, sino que un papel, digamos, inconsciente de esta cinematografía es preguntarnos todo el tiempo qué somos, ¿no? De qué manera nos relacionamos, ¿sí? Si heredamos este modelo se creó en un espacio sociogeográfico, político diferente, pero ¿qué es lo nuestro de ese espacio? Entonces yo creo que esa búsqueda de la película de Pariente empezó a ocurrir cuando me pasó la tusa, ¿sí? Y cuando empezamos a pensar realmente en el cine que íbamos a hacer en un espacio geográfico particular de Colombia, ¿no? Sí, pues es una pregunta irrespondible, ¿no? Concretamente, pero la cinematografía tiene un papel, yo creo, muy poderoso en nuestros territorios latinoamericanos, ¿no? Eh, de muchas maneras nos criamos viendo mucho cine extranjero, ¿cierto? Que cumple un papel, cuando llega a nuestras casas, a nuestras pantallas, un papel de entretenimiento, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a nuestra propia cinematografía, se vuelve un espacio de discusión y memoria, ¿no? Que eventualmente, tal vez sin quererlo, genera un proceso de identidad, ¿no? El reconocernos en pantalla, en ver nuestros problemas, la forma como interactuamos, la forma como nos amamos, como nos odiamos, como nos reímos, empieza a reforzar de alguna manera esa visión propia de nuestros problemas y eventualmente generará una discusión en los espectadores a las que llega, ¿no? Muchas veces ese proceso de pensamiento y discusión no es una responsabilidad de un cineasta, ¿no? Finalmente tú puedes ser un cineasta que quiera entretener y divertir, pero el entorno en el que haces la película, las personas que se involucran, las líneas transversales secundarias que hay, inevitablemente generan una atención de alguien que aprende por mímesis algo que está viendo, ¿no? En esa medida se vuelve muy importante la cinematografía en todos los países, porque es de los pocos momentos en donde nos vemos y nos cuestionamos y hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y mucho más en este momento de globalización a partir de las grandes plataformas en donde todos estamos viendo hacia un mismo lugar, ¿no? Y a pesar de que funciona para que genere trabajo, ¿cierto? Y espacios laborales, en un momento habrá que proteger qué es lo que estamos haciendo nosotros para seguirnos viendo, ¿no? No necesariamente de la mano de la cinematografía, porque la televisión, por ejemplo, en Latinoamérica ha generado fuertes impactos y fuertes atenciones del público. Incluso hoy día hay antiguas novelas que son grandes melodramas que vuelven a las pantallas y se revisan y se vuelven a ver, y no solamente en los países de origen, como en Colombia, donde venimos, que hay grandes clásicos de la televisión que hoy día son número uno en las plataformas, y es por algo, ¿no? Hay una conexión de identificación con esa forma de humor, esa forma de interactuar, esa cosa que es como la base de cómo fuimos criados, ¿no? O sea, Latinoamérica es un gran melodrama, ¿no? No como un chiste, sino hay una forma de interactuar que está en la sangre, que nos diferencia de los anglosajones, de los europeos, es decir, somos algo que ha sido representado en el cine y en la televisión, y en esa medida es necesario revisarnos constantemente y al mismo tiempo proteger esa producción para seguirlo haciendo, ¿no?